¿Alguna vez has tratado de vivir en secreto debajo de la base de otra persona? Probablemente no, porque es un poco raro, pero recientemente estuve espiando en secreto a uno de mis enemigos y sin saberlo me llevó a su base, lo cual es perfecto para mi plan, porque sí, pasaré los próximos 7 días sobreviviendo en secreto bajo la base de este jugador sin que lo sepa. Tendré que construir una base secreta completamente funcional y un montón de entradas y escondites para asegurarme de que no me encuentre, porque si lo hace probablemente me mate, y en este servidor no puedes reaparecer hasta que alguien coloque la cabeza del jugador que sueltas cuando mueres, lo que significa que estaré muerto durante mucho tiempo. Había mucho en juego, pero quería completar este desafío, así que una vez que vi que Dupro había salido del servidor, me moví y entré en la base. Vale, estoy en el día 1, ha comenzado oficialmente, pero hubo un gran problema. Dupro es un jugador muy activo y no tenía ni idea de cuándo volvería a iniciar sesión, y construir una base secreta mientras él está conectado sería un riesgo demasiado grande, así que si quería completar mi misión tenía que actuar rápido. Así que construí una entrada y coloqué algunas de las cosas esenciales que alguien necesitaría en una base, y así tuve los comienzos de mi base secreta bajo la base de Dupro. Y hablando de la base de Dupro, la quería explorar mucho más, pero entonces... Madre mía, ¿lo escuchó? ¿Por qué se ha conectado, tío? Dupro volvió a iniciar sesión, lo que significaba que el desafío había comenzado. Y probablemente estarás pensando, si está conectado, ¿por qué lo sigues en lugar de esconderte? Bueno, hay algo que olvidé mencionar. Hace una semana me convertí en aliado de este jugador, y cuando le conté todos mis planes me desafió. Si conseguía sobrevivir los 7 días sin que me encontrara, me daría un bloque de Netherite. Y aquí está el truco, ya que debía hacerlo lo más arriesgado posible. No podía simplemente esconderme en mi base. Si quería el bloque de Netherite tenía que acercarme mucho y hacer un montón de cosas súper arriesgadas que verás más adelante en el vídeo. Mis posibilidades de que me atrapen aquí eran muy altas. Uff. Vale, no creo que haya visto las partículas. Creo que estoy bien. Vámonos. Salí. Ha estado muy cerca, pero afortunadamente Dupro no me vio, así que seguí observándolo hasta que finalmente abrió algunos cofres y luego abandonó la base. Después de estar seguro de que se había ido, volví al trabajo. Este es el plan, voy a estar aquí durante una semana, necesito acceder a mi base secreta desde cualquier sitio, así que lo siguiente que hice fue construir una entrada secreta detrás de su portal del Nether. Me tomó un poco de tiempo, tuve que destruir todo, pero después de una hora finalmente la hice funcionar. Entonces decidí desconectarme por hoy, pero lo que no sabía fue que todo lo que viví en el primer día solo fue una parte de lo que estaba por venir. De todos modos, ahora estoy en el día 2 y debía seguir con el progreso. El plan de hoy era expandir mi base y hacer más entradas secretas, pero cuando abrí mi cofre en busca de materiales me di cuenta de que me estaba quedando sin pociones de invisibilidad. Cuando me comentaron el desafío preparé algunas pociones para empezar, pero ahora no tenía casi ninguna y si quería seguir escondiéndome de Dupro tenía que ser invisible en todo momento, lo que significaba que necesitaba una forma de preparar más pociones. Y justo recordé que Dupro tenía un montón de granjas en su base, así que probablemente tenía todo lo que necesitaba. Todo lo que tenía que hacer era robar sin que él se enterase. Simple, ¿verdad? Así que subí y comencé a buscar en su cofre, cuando de la nada regresó. Bro, está justo aquí, madre mía. ¿Pero cómo ha llegado, tío? El momento no podría haber sido peor, pero ahora que él estaba aquí tenía que asegurarme que no me oyese hasta que se fuera. Madre mía, estoy en un sitio muy malo. Encima no puedo volver a la base secreta, tío. Creo que me va a escuchar. No sé qué hacer. Pero luego sucedió algo aún peor. Mi invisibilidad se terminó. No tenía ni idea de qué hacer. No quería usar otra poción porque no quería que me escuchara, así que me quedé quieto donde estaba. Madre mía, creo que no me ha escuchado, madre mía, pensaba que estaba muerto. Se acaba de ir al Nether. Este fue el momento más cercano de morir que he tenido en este servidor. Si lo piensas, podría haber mirado un poco a la derecha y haberme visto, y el desafío habría terminado, pero por algún motivo no lo hizo. Después de estar seguro de que se había ido, terminé de robar los objetos y comencé a preparar todas las pociones. Había colocado un cestante de preparación con 3 pociones en cada una, y al final tenía más de un cofre doble lleno de pociones de invisibilidad de 8 minutos, que fue suficiente para mantenerme invisible durante mucho tiempo. Después de eso me di cuenta de que la base era demasiado fea y si iba a vivir en ella tenía que hacerlo mucho más bonita, así que robé algo de piedra y como era de noche me arriesgué y usé los hornos de Dupro para hacer ladrillos de piedra. Luego decoré mi base y la hice lucir mucho mejor reemplazando la piedra por ladrillos y troncos. Cuando terminé había quedado muchísimo mejor y entonces me desconecté por la noche. Al día siguiente me conecté y encontré a Dupro expandiendo su base, así que con las nuevas pociones de invisibilidad decidí observarlo. Está mirándome. ¿Qué está construyendo? Es una especie de habitación secundaria, ¿no? O algo así. No creo que vea mis partículas a través de esto. Madre mía, está muy cerca a mí ahora mismo. Después de ver a Dupro por un tiempo, cavó en el suelo y reveló una habitación secreta debajo. Nunca había visto este lugar antes, lo que me llevaba a creer que lo acababa de construir. Y eso significaba que mientras yo no estaba había expandido su base. Afortunadamente no encontró mi base. Está colocando cofres. Está haciendo un almacén, ok. Oh, madre mía. Corre. Madre mía.
Vale, creo que estoy bien. No creo que me haya escuchado. Después de eso vi como EduPro terminaba el almacén y luego casi me golpea mientras recogía los cultivos. Uf, madre mía, no me lo creo. Eso estuvo muy cerca. Y una vez que terminó con eso comenzó a quemar algo de hierro y se desconectó. Madre mía, no tenía ni idea de que esto estaba abierto. Después de ver la nueva sala de almacenamiento y lo que parecía ser una zona de comercio con aldeanos, tuve algunas ideas para construir nuevas entradas secretas. Así que fui a recoger los materiales y rápidamente me di cuenta de que no tenía pistones. Pensaba que tenía más, pero aparentemente no los tenía. Y después de mirar en todos los cofres de EduPro me di cuenta de que él tampoco tenía ninguno. Así que ahora estaba en problemas. Parte del desafío era que no podía dejar la base. Tenía que sobrevivir en el interior. Así que pensé en formas de conseguir más pistones. Y se me ocurrió una idea increíble. Te envié las coordenadas, así que ven aquí cuando puedas. El plan era simple. El jugador con el que me alié se colaría en la base, me daría algunos pistones y luego se iría. Es una misión rápida. Siempre que tuviéramos cuidado estaríamos bien. Lo tengo, no me lo creo. Todo lo que necesitaba eran unos cuantos pistones. Pero él tenía mucho más que eso. Así que le di las gracias y se fue. Después de eso solo me desconecté y en el cuarto día decidí hacer algo muy arriesgado. Hasta ahora todas mis cosas arriesgadas han sido escapar de EduPro en vez de acercarme a él. Pero hoy iba a construir las entradas secretas mientras EduPro estaba conectado. Cuando me conecté él estaba fuera construyendo algún tipo de granja de animales. Así que volví a la habitación oculta que descubrí antes, elegí un sitio y comencé a trabajar en la entrada secreta. Básicamente cuando hay agua en el caldero lo empuja hacia afuera y cuando está completamente vacío se abre. Después de eso lo conecté a mi base secreta principal y cuando volví a subir EduPro volvió a la casa y casi me pilla con un objeto en la mano, pero por suerte no entró en la habitación. Mientras él recogía sus cultivos tuve una idea para una cuarta entrada secreta y era mucho más simple que la anterior. En el segundo piso si te colocas encima de este shulker te caerás a través. Mientras lo probaba dejé de prestar atención y hice un gran error. Madre mía, no había forma de que él no lo investigara, así que comencé a tapar el túnel lo más rápido que pude. No puede ser, tío, no puede ser, lo he abierto enfrente de él. Vale, voy a taparlo todo, no puedo dejar que lo encuentre. No, está ahí abajo. Vale, está todo cerrado. Madre mía, esto ha estado demasiado cerca, pensaba que no estaba allí, tío. Vale, admitiré que fue un gran error, y ahora no tenía ninguna duda de que EduPro sabía que alguien estaba en su base, así que me desconecté y pasé desapercibido por un tiempo. Cuando volví a iniciar sesión más tarde ese día, él todavía estaba, pero no en su base, y luego sucedió algo. ¿Qué? ¿Acaba de morir? EduPro lo ha matado. Espera, la misma persona que me había dado las pociones de invisibilidad y el reto del bloque de Netherite estaba muerto. Y si recuerdas, no puedes reaparecer hasta que alguien coloque tu cabeza en el suelo, lo que significa que él estaba muerto permanentemente. Pero aquí es donde todo cambió. Ok, EduPro está volviendo. Creo que recogió algunos cultivos, miró en sus cofres y subió al segundo piso. Por lo que intenté encontrar alguna pista de dónde estaba la cabeza, así que comencé a grabar en el modo repetición. De todos modos, un rato después dejó la base. Está bien, se va. Así que esto es lo que he grabado y... ¿Qué? Espera, ¿vi eso bien? ¡Sí, la tiene! Y estaba mirando a este shulker. ¡No, madre mía, está aquí! ¡No! Y ahora estaba en un dilema. No podía coger la cabeza porque son demasiado valiosas y EduPro se daría cuenta. Y cuando lo hiciera sabría que alguien había estado escondido en su base y mi misión habría terminado. Pero por otro lado no podía dejarlo ahí porque estaría atrapado durante mucho tiempo. Básicamente o completo el desafío y consigo el bloque de Netherite o lo fallo y salvo a mi aliado número 1. Al principio me inclinaba por completar el desafío, pero luego pensé en todo lo que hizo por mí. Si no fuera por él ni siquiera estaría haciendo esta misión. Él fue quien me dio mis pociones de invisibilidad y arriesgó su vida colándose en la base de EduPro para darme materiales que necesitaba. Incluso me iba a dar un bloque de Netherite si completaba su desafío. ¿Sabéis lo que cuesta conseguir uno? Horas, incluso días. Es el mejor aliado que he tenido nunca en este servidor y revivirlo era lo mínimo que podía hacer. Llegó el día 5 y me puse a trabajar en mi plan maestro. Podría robar la cabeza y marcharme, pero quería algo mejor. Si iba a cancelar la misión quería que fuera una completa locura. Así que iba a robar la cabeza y a la vez desvelar toda mi base secreta EduPro. Y es por eso que construí todo este circuito de raíles con un portal al final y llené todo el fondo con TNT, ya que una vez que robe la cabeza llevaré a EduPro a mi base y destruiré todo mientras hago mi gran escape. Así que una vez que todo estaba listo recogí mis objetos importantes y esperé. Finalmente volvió a su base, así que el plan comenzó. Aquí estoy, aquí está la revelación. Bro, vale, está bien. Madre mía, no hay vuelta atrás. Vamos, por favor. Sí, vamos, viene detrás. Vamos, adiós. Me está siguiendo, bro, vamos. Está llegando, lo enciendo y entro. Madre mía. Y con eso escapé con éxito. Me fui muy lejos y le reviví. Y aunque no complete la misión decidió darme el bloque de Netherite, así que sí, todo salió bien al final.